Hola a todos los que están viendo este video, incluidos también los haters y todos los que nos están tratando de acusar, diciendo que todo está mal, que estamos haciendo las cosas mal, que todo esto es un engaño, que no se puede hablar de una frecuencia de 400 Hz para la aviación y de 200 Hz para herramientas eléctricas. Los que dicen que estamos dando información falsa. Me gustaría recordarles que en las primeras etapas, con esa misma inspiración, con esa misma energía, intentaron demostrar que todo sería saqueado, que todo el dinero se iría a las Canarias. Sin embargo, nada fue robado, ni se llevó nada a las Canarias, ni a ningún otro lugar. Logramos construir un centro tecnológico que ahora está en la etapa final de trabajo en las redes de ingeniería externa. Pero, ¿alguien se disculpó por sus palabras? Alguien dijo incluso que no estábamos construyendo nada y que estábamos filmando en un centro comercial. Sin embargo, ahora estamos sentados en un laboratorio. ¿Puedo preguntar a dónde se fue el centro comercial? ¿Alguien se ha disculpado? Yo personalmente escribiría algo si me hubiera equivocado. Mi apellido es Duyunov, mi nombre es Dimitri. Cualquiera puede preguntar por mí. Verán, es muy fácil encontrarme. Mi apellido, mi nombre, mi patronímico y ubicación son conocidos. Pero, ¿quién es usted? ¿Cuáles son sus nombres? Siempre están ocultos bajo apodos. ¿Quiénes son ustedes? Solo pueden charlar y no pueden decir nada que tenga sentido. Porque una persona normal que tiene convicciones, si se equivoca, pide disculpas. Son como las personas con baja responsabilidad social, que se esconden bajo todo tipo de nombres porque les da vergüenza admitir lo que hacen para ganarse la vida. Y ahora, otra vez se les acaban las cosas que criticar y empiezan a decir: eso de 400 Hz es impensable. Eso de 200 Hz no es posible. Bien, entonces, ¿qué sigue? ¿Podrían al menos explicar que en la aviación hay motores de 400 Hz, aunque cuestan un ojo de la cara? ¿Por qué? Porque allí se utilizan materiales de placas muy finas de 0,1 milímetros de espesor y hasta 0,06 milímetros de espesor, que son muy caros y requieren un manejo especial. Después de ser estampados, deben dejarse al vacío a una temperatura de 1200 grados durante 6 horas. Imaginen el volumen de estos costos. Y les dicen a todos que todo esto es conocido y que todos están haciendo esto. Sí, algunos lo han hecho y lo están haciendo, pero todo cuesta mucho dinero y no es para el consumo general. Porque hay un alto contenido de níquel y todo el níquel que se produce en Rusia no alcanza ni para una décima parte de lo que se necesita para la producción de materiales electrónicos. Así que no inventen más cuentos de hadas y no engañen a la gente. Porque si tú mismo eres un aficionado, esa es tu decisión. Si quieres que te engañen, que lo hagan. Ese es tu problema. Si fuera el caso, estos motores de diseño industrial general se habrían fabricado con una tecnología diferente durante hace mucho tiempo. Su siguiente argumento: si fuera así, todo el mundo lo habría lanzado hace mucho tiempo. Bueno, si estamos hablando de todo el mundo, empieza contigo mismo. Imagina que trabajas en una empresa, te acercas al director ejecutivo y le dices: Piotr Ivanovich, mira lo que construí. Hice algo nuevo muy interesante. Ya sabes lo que dirá el jefe. Vete de aquí con tu invento. Y sabes perfectamente que te van a despedir. Pues ese Piotr Ivanovich es un asalariado igual que tú. Y porque hay un dueño y el dueño necesita las ganancias de la empresa. Y no necesita estas innovaciones tuyas. Al igual que Piotr Ivanovich y usted personalmente,
tampoco necesita hacer eso porque su salario no depende de invenciones. Por lo tanto, incluso si se toman algunas decisiones, todos se sientan al teléfono en silencio. Nadie quiere hacer nada de esto. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este motor que vemos aquí lo vende una empresa rusa, pero está hecho en China. Aquí en Rusia solo hay gerentes de ventas. Bueno, los vendedores y el servicio de mantenimiento también. Estos motores son buenos porque tienen un buen control de calidad para la importación. Debido a esto, estas máquinas tienen una ventaja, pero todas están hechas de acuerdo con la tecnología soviética. Hecho en China, pero utilizando tecnología soviética. Y nadie va a cambiar nada, porque el esquema de producción está depurado, funciona. ¿Por qué cambiar algo que ya funciona bien? ¿Por qué debería China modernizar los equipos de fabricación? Nadie quiere hacer eso. Esta es la primera razón. La segunda razón es el mundo científico. Imagínense lo que sucederá si un científico va a una conferencia y dice: queridos colegas, desperdicié mi vida por completo, me equivoqué porque estaba haciendo lo incorrecto, me equivoqué profundamente, así que todo mi trabajo debe cancelarse, mis títulos. Deshagámonos de eso y hagamos otra cosa. ¿Se imaginan una situación así? No creo que nadie acepte eso, y hasta que desaparezca el último partidario de la teoría clásica, nadie lo admitirá. Entonces comenzarán a hablar. Ahora todos hablan mucho del gran Tesla, pero se olvidan de Morgan. ¿Por qué? Debido a que Morgan estaba detrás de Tesla. Morgan financió mientras Tesla desarrollaba y creaba. Algunas personas se le acercaron y le dijeron: Nikola, fabriquemos esto. Y él dijo: no puedo porque tengo un trato con Morgan. Bueno, entonces hagámoslos bajo su nombre. ¿Y cómo terminó todo? Morgan tomó todos los proyectos más efectivos y Nikola Tesla murió en la pobreza. ¿La gente se olvidó de la situación? Se olvidaron. Yo se los recordaré. Lo mismo pasó con el gran Einstein, si alguien ha leído y visto sus patentes. Las patentes siempre tienen dos nombres. Por ejemplo, Einstein and Schutz. ¿Y por qué siempre hay un segundo autor? Solía trabajar en la oficina de patentes. Pueden buscarlo y ver. Y solo cuando mueran los últimos defensores, se revelará todo esto. Pero ahora no estamos hablando de esto. Estamos hablando de estas máquinas. Díganme entonces, grandes científicos, ¿por qué tomamos 380 voltios, 50 Hz, y con la ayuda de un regulador de frecuencia lo alineamos, obtenemos una corriente continua y la convertimos nuevamente a 50 Hz? En dependencia de las características de aceleración, tal vez hasta un máximo de 60 Hz. ¿Por qué en Estados Unidos hacen esas frecuencias para probar, pero no más de 200 y 400 Hz? ¿Por qué no? Es obvio. La respuesta es simple. Si el esquema clásico permitiera trabajar, lo harían, pero no lo permite. Por lo tanto, si hace un circuito clásico a 150 Hz, deberá reducir la potencia total, reducir la inducción para reducir las pérdidas. Si no, entonces se calentará como una estufa. Eso es todo. Por eso no lo hacen, aunque es obvio, pero nosotros sí. ¿Por qué? Pues porque hay otro concepto erróneo al que no quieren renunciar, y es que el armónico principal calienta el motor. Pero no es el armónico principal el que calienta el motor, sino los armónicos impares. Hay una costumbre de decir que hay que presionar los armónicos 3, 5, 7, porque estos son los que generan las pérdidas máximas. Pero, de hecho, no hay ninguno, porque si expandes estos armónicos en series de Fourier usando programas, entonces puedes ver un orden superior de armónicos. ¿Cómo se forman? Se forman cuando los dientes del rotor pasan cerca de los dientes del estator.
Y es entonces que estos armónicos se generan y debemos entonces enfrentarlos. Además, si tomamos un motor de 24 ranuras, simultáneamente con el esquema clásico de 8 dientes, tenemos una inducción casi nula, y todo el flujo pasa por los dientes restantes. Si enrollamos un motor con Slavianka, entonces tenemos 2 dientes con inducción cero. Esto significa que el flujo se distribuye de manera más uniforme, y por ello la inducción es menor en el motor y se pierde menos. Y que el principal no sea el tercer ni el quinto armónico, sino los más altos, se confirma por el hecho de que los motores con una velocidad de rotación más alta, digamos por ejemplo 3000 revoluciones por minuto, tienen una eficiencia mayor. Y si haces un motor para este mismo tamaño, no ya con 3000 revoluciones por minuto, sino con 750, su eficiencia baja, y si la aumentas, crece. Y esto se puede ver en una computadora. Busquen por ejemplo motor eléctrico AIR 100L8 y observen sus datos. Ahí tiene una eficiencia del 76,5%. El motor L6 tiene una eficiencia del 77,7%. Y si tomamos 3000 revoluciones por minuto, la eficiencia será aún mayor según las tablas. Si se compara todo esto, entonces surge la conclusión: es necesario aumentar las revoluciones del motor y aumentar la frecuencia. Aquí tienen los motores frente a ustedes. Todos son AIR 100L8 donantes con las características que les mostré. Lo más interesante es que si tomamos los donantes L6 y L8, vemos que a menudo se fabrican con el mismo material y la misma geometría para reducir el costo de producción y no reconfigurar las líneas de producción de las empresas. Pero esto es extremadamente inusual, porque el L8 tiene una parte trasera más delgada que el L6, porque el flujo se distribuye de manera diferente. Sin embargo, ¿qué se puede hacer con esto? Si tomamos un motor AIR 100L8 y lo enrollamos con Slavianka, obtenemos un L6. Obtenemos una cosa simple. Ahora hay un motor similar en el stand. Los chicos lo apagaron para que no hiciera ruido antes de pasar a otras etapas de pruebas. Nosotros obtuvimos datos simples al respecto. A decir verdad, no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y el L6 clásico? El L6 clásico, si observamos las especificaciones técnicas, vemos que tiene un par nominal de 22,4 Nm. Este mismo motor tiene un nominal mayor de 26 Nm. Si miramos el par de arranque, en el motor clásico es de 42,56 Nm y en este remodelado es de 63 Nm, lo que difiere en un 50%. Entonces, si nos fijamos en el momento crítico, el máximo es de 2,2. Tomamos 22,4 Nm y multiplicamos por 2,2. Entonces obtenemos 49,28 Nm. Y este motor tiene 66,3 Nm. ¿Qué indica esto? Nada. El motor es bueno, tiene características estables o indica algo más. El motor clásico tiene una potencia de salida de 2,2 kilovatios y este
tiene una potencia de salida de 2,6 kilovatios. Pero de acuerdo con los valores estándar, necesitamos tener 2,2 kilovatios, lo que significa que para devolver 2,2 kilovatios podemos descartar el 20% del núcleo aquí, lo que reduce un 20% el costo de este motor en términos materiales. ¿Podemos hacerlo? Podemos. Eso es dinero y competencia en el mercado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos si esto está comprobado desde hace más de 10 años? En lo adelante todo es muy simple. Cuando se enrolla este motor a 50 Hz, el enrollador pone las mismas secciones. Obtenemos un motor de 50 Hz, pero si conectamos las secciones de manera un poco diferente, obtenemos 100 Hz, 150 Hz. Podemos obtener hasta 300 Hz, mientras que el tamaño de las secciones y el diámetro de los cables siga siendo el mismo. Todas las características mejoran: potencia, eficiencia y, lo más importante, la clase de eficiencia energética aumenta. Si nos fijamos en los modelos occidentales, aumentar la eficiencia energética del motor implica un aumento en sus dimensiones, pero en nuestro caso no. En nuestros motores, el tamaño se reduce. Un camarada brillante escribió: Dmitry Alexandrovich, usted está absolutamente equivocado. Para aumentar la potencia del motor, es necesario aumentar su tamaño. Yo le pregunto, ¿por qué? Él dice, los momentos aumentan. Yo digo, ¿dónde? Los momentos no aumentan sino las revoluciones. Los momentos siguen siendo los mismos. La eficiencia aumenta, disminuye el consumo de energía, aumenta la clase de eficiencia energética, etc. Por lo tanto, usando la misma línea y componentes, y solo conmutando de diferentes maneras, podemos obtener 4 motores diferentes con el mismo cuerpo, con todo lo mismo. ¿Es económicamente viable o no? Pregunta, ¿por qué no lo hacemos? He explicado las razones antes, pero queridos haters, queridos trolls, van a recibir un golpe en pleno rostro por una sencilla razón. Ustedes intentaron frenar este proyecto de varias maneras, pero no lo lograron. Y estos motores se producirán en serie en esta línea. Y en cuanto salgan a la venta en masa, después de la certificación a precios asequibles, con excelentes características, todos los que creyeron en ustedes les van a agradecer. Porque estas empresas que se dedican a la reventa de productos chinos se deslizarán lentamente hacia algún lugar y tendrán 2 opciones: lidiar con estos motores o desaparecer. Y nosotros no vamos a apostar por China, sino por Rusia. Yo se los advertí. Por lo tanto, cada uno de ustedes que no entre en razón ahora, les dirán gracias, incluidos sus hijos. Y luego se verán obligados a ocultar que se dedicaron a esta tontería. Es posible que hayan ganado dinero con esto o hayan perseguido otros objetivos, como personas de baja responsabilidad social. Ese es su problema. El dinero no tiene olor, como dicen, pero sus hijos vivirán en el mundo que dejemos atrás. Pero el mundo que hacemos nosotros y el mundo que hacen ustedes son muy diferentes, antagonistas en su esencia. Pero esto es solo un motor y ya puede causarles muchos problemas, porque el tamaño 100 es muy demandado. Tenemos una dirección más. Actualmente estamos trabajando hasta 600 Hz y nos estamos preparando para trabajar hasta con 900 Hz. Esto sugiere que podemos obtener revoluciones completamente diferentes que antes
eran inalcanzables. Esto significa que toda una gama de equipos puede revisarse en términos de su volumen metálico. Por ejemplo, bombas, ventiladores, trituradoras, herramientas y muchos equipos. Su volumen se va a reducir. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué y a quién le darán prioridad los fabricantes? ¿Qué tecnologías tendrán precios asequibles? ¿Las antiguas o estas? Por eso, prepárense. La empresa Sobelmash, poco a poco, comienza a pasar de la construcción a la implementación de sus invenciones y producción. Tienen poco tiempo para cambiar de opinión. Pero al final, todos tendrán que responder por esto. ¿Quién hizo qué en esta vida? Esos muchachos que están atrayendo inversiones, esos muchachos que promueven el proyecto y lo difunden, han hecho todos un gran trabajo. Así como las otras personas que difunden otros proyectos. Yo nunca me he permitido insultar a otros proyectos o decir que son malos, porque yo no soy experto en ellos. Además, siempre causan ironía los pseudoespecialistas que ven algún tipo de motor y dicen que es el motor de Duyunov, aunque no lo sea. Además, lo más interesante es que ven un motor chino común y luego lo hacen pasar por un motor producido por Viktor Arestov, aunque Viktor no tiene nada que ver con esto. Tales expertos que no conocen programas ni métodos de investigación ni cómo se lleva a cabo la selección de muestras, se atreven a juzgar. Así que, aquí está nuestro motor. Todo el que dude de sus características, que venga y lo probaremos. Pero al mismo tiempo, tendrá que expresar lo que vio y su punto de vista ya ajustado tras hacer experimentos con él. Ahora tenemos 50 motores en inventario. Con su ayuda, se está realizando la depuración de los equipos industriales. Se van a producir de forma industrial y luego se entregarán para su certificación. Nuestro personal del laboratorio y programas han hecho y ahora se están completando los métodos y las condiciones técnicas. Se está preparando todo para el soporte documental. ¿Y por qué seguían ustedes? Al menos abran internet, cojan una calculadora y cuenten. No hagan estupideces. Cuídense, cuiden el mundo que los rodea y creo que tomarán la decisión correcta. No cometan errores porque los pagarán caro. Y aquellos que rechazaron el proyecto, eventualmente les van a decir gracias entre comillas. Adiós y nos vemos en un próximo video. Gracias por la atención.